En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Te humillaste a ti mismo, Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo, tu nombre sobre todo nombre es. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Cuántos saben que su nombre es sobre todo nombre que se nombre? Que en su nombre hay autoridad, que en su nombre hay sanidad, amén. Hay salvación, vamos a declararlo. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas. El universo fue creado por ti. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Te humillaste a ti mismo, Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo, tu nombre sobre todo nombre es. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es.
¿Cuántos celebran que un día el Señor te mostró su gracia y te trajo hacia Él? Amén. Pero esa gracia es constante y podemos caminar bajo su gracia y esforzarnos en la gracia y crecer en la gracia. Es lo que dice su palabra. ¿Podemos dar un grito de alegría? Estamos alabando al Rey, al que nos perdonó de nuestros pecados. Amén. Yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza, apartado de ti, oh Cristo, en ignorancia. Me diste vida estando muerto en mis pecados. Eres tan misericordioso, me amaste tanto. Celebro el día en que escuché tu verdad y conocí al único Dios que puede salvar. Lo hiciste justo ante tus ojos, Señor, y por tu muerte en la cruz hoy puedo ser tu amigo herido. Fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Quiero crecer en conocerte, Jesús. La grandeza de tu poder quiero ver. Ahora estoy unido a ti, mi Señor. Es un privilegio inmerecido estar en paz contigo, herido. Fuiste por mi rebelión, por tu
Gracias, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto volver a reunirnos de esta forma. Es mi deseo que esta palabra edifique nuestras vidas y que el Señor tome el control de todo este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios, ¿le parece? Padre, te damos gracias, Señor, en este hermoso tiempo en el que tú nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor. Te agradecemos infinitamente que proveas las herramientas para que podamos, Señor, seguir alimentándonos espiritualmente. Te bendecimos, Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu obra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hoy daremos continuidad a nuestra serie. Hemos estado hablando sobre la guerra espiritual y hemos llamado a esta serie La Verdadera Guerra. Y a lo largo del tiempo hemos entendido que la única forma de poder contrarrestar cualquier embate hacia nuestras vidas, de nuestros enemigos, el mundo, nuestra carne y Satanás, que es el que hoy nos hemos enfocado más, solo la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Entonces, recordemos que es el instrumento o la herramienta que tenemos para nosotros poder presentar defensa de nuestra fe. La cita bíblica de la cual hemos desarrollado esta serie se encuentra en el libro de los Corintios, segunda carta del libro de los Corintios 10:3. Quiero leérsela nuevamente. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer de Cristo. Esta es la verdadera guerra que se lleva a cabo. Una guerra que es constante, una guerra de pensamientos, y hoy nos hemos enfocado directamente en el daño que produce Satanás a nuestro enemigo al mandar dardos incendiarios sobre nuestra mente, tratando, por supuesto, de destruirnos. La semana pasada hablamos de dos posturas que puede tomar la iglesia frente a lo que nosotros llamamos la guerra espiritual. Y tocamos un poco ambas posturas. Ambas posturas estaban en extremo fuera de la realidad, porque si bien es cierto, reconocemos que tenemos un enemigo y que está en constante acecho sobre nosotros, también sabemos que hemos logrado la victoria por medio de Jesucristo. Y eso es algo que nos debe alentar a nosotros. Debemos de estar conscientes que seguimos batallando en este cuerpo, sí es verdad. Seguimos luchando con nuestra carne, el mundo sigue tratando de bombardearnos y Satanás no va a detener su ataque sobre nosotros, más sin en cambio usted y yo tenemos la victoria, no por lo que somos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Nuestra responsabilidad como creyentes es seguir adelante, persistir, seguir luchando para poder testificar de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una gran carrera por delante y ese es lo que usted y yo debemos de afianzarnos, en lo que usted y yo debemos de seguir adelante. Esta guerra no es para nada física. Hoy hablaremos del campo de batalla, la mente. Ahí donde se alojan nuestros pensamientos, pero también aquellos que nos son enviados con un propósito maligno. ¿Qué efectos tiene en una batalla el campo donde se realiza la batalla? Algunos estrategas militares buscan encontrar las mayores ventajas en los escenarios donde se van a desarrollar las batallas. Muchas de ellos, dependiendo de cuáles son sus mayores habilidades o fortalezas, llevan al enemigo a esos campos de batalla con el propósito de obtener la victoria.
ahí pueden tener más fuerza, ahí pueden resistir más, dependiendo dónde se encuentra su mayor equipo. Algunos ejércitos apuestan más por su caballería, otros apuestan más por su infantería, otros prefieren apostar más por aviones de guerra, navíos de guerra. Todo esto tiene un propósito, ¿sí? Llevar la guerra a su terreno, al lugar donde ellos son más fuertes. Y la idea es sacar, por supuesto, la mayor ventaja de la geografía. También es cierto que los pueden llevar a un terreno desierto, como a un desierto, o como a una montaña, o como a un peñasco, o a una llanura. Todo eso influye en el desarrollo de una batalla. Cuentan los historiadores de la Segunda Guerra Mundial que los avances del ejército alemán para llegar a la ciudad rusa de Moscú fueron frenados por las condiciones climatológicas. El campo de batalla en donde se estaba desarrollando esta guerra se volvió demasiado adverso. Las condiciones climatológicas fueron difíciles. Hubo fuertes nevadas y los alemanes no estaban preparados para superar las bajas temperaturas. Por este motivo, ellos debieron de frenar su ataque y esperar que el tiempo mejorara. Y la verdad es que nunca llegaron a conquistar, nunca llegaron a la ciudad rusa de Moscú, pero aquí vemos solo un ejemplo de cuán importante es en dónde se desarrolla la batalla. Definitivamente influye en una victoria o en una derrota. A diferencia de estas batallas que acabo de mencionarle, en donde se pelea cuerpo a cuerpo, tratando de conquistar 1 kilómetro más en el territorio enemigo, nuestra batalla no se lleva en ningún lugar físico o terrenal. Algunas personas piensan que Satanás toma ventajas territoriales de forma física, que a veces empieza a conquistar ciudades completas, colonias completas, municipios completos. La realidad es que la batalla espiritual es algo más personal. No es tanto de grupo. No es una influencia generalizada. Más bien, es un ataque sutil y personal que se lleva a cabo por medio de ideas. Este tipo de ataques es mucho más efectivo. Solo basta sembrar un pensamiento, una idea, una teoría o un engaño sobre un pequeño grupo de personas, o una que tenga autoridad, y que lo difunda. Ellos lo creen, lo aplican, lo multiplican, y entonces tenemos una gran cantidad de gente siguiendo una idea equivocada. Esa es una realidad, y esta es una manera muy efectiva en la cual Satanás ataca. Es una técnica eficiente. Ese ataque se siembra en la mente. En ella, nosotros desarrollamos nuestros pensamientos. El apóstol Pablo retrata perfectamente cómo puede llevarse a cabo la lucha entre un pensamiento de bien y un pensamiento de mal, o un pensamiento incorrecto. En el libro de los Romanos 7:19, donde quiero que me acompañe esta mañana, leamos, por favor. Dice: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Esta descripción de una lucha que se lleva a cabo, si bien es cierto, es una lucha de nuestra carne, pero la realidad también es que nuestro enemigo influye al
tratar de sembrar pensamientos y esa misma batalla se lleva en nosotros. De la misma forma que luchamos con nuestra carne, ese tipo de pensamientos alojados o que son depositados en nosotros llevan una lucha entre hacer lo correcto o obedecer ese pensamiento que ha sido sembrado. Esta analogía utilizada por el apóstol Pablo muestra la lucha que es llevada en nuestro cuerpo. Ese cuerpo que es incitado al pecado, que es incitado a desobedecer la ley de Dios. Así que usted y yo seguiremos luchando con nuestro enemigo, el cuerpo, nuestro cuerpo, pero también con las ideas y los conceptos que Satanás quiere sembrar sobre nuestra mente. En nuestra mente se desarrollan todos nuestros pensamientos. Algunos de ellos pueden hablarse de nobleza o pensamientos de bien. Nobleza, compasión, amor, el ayudar a los necesitados, el ver por alguien, el proteger a los animales, el participar activamente en la iglesia. Algunos otros tienen la idea de participar en la iglesia, se quieren preparar para ser grandes predicadores o algún día sueñan con ser misioneros. Sin duda todos estos pensamientos vienen de Dios. Obran de una forma correcta, viendo por el bien del prójimo. Pero también en nuestra mente se crean los pensamientos más perversos. Algunos ni siquiera teníamos idea de que ahí existían. De nuestra mente podemos sacar pensamientos de odio, de desear el mal a alguien, de robar, de mentir, de engañar, de adulterar, de asesinar a otros. Le digo, muchos de ellos ni siquiera teníamos idea de que estuvieran ahí. Es más, nos sentíamos incapaces de poderlos realizar. No sé si a usted le ha pasado, y quiero darse un pequeño ejemplo aquí. No sé si a usted ha pasado esto, pero cuando nos encontramos muchas veces en una condición que nos asusta o que nos hace sobresaltarnos, reaccionamos de una manera que no creíamos que estuviera en nosotros. Cuando alguien se nos cierra en el camino, muchas veces hasta podemos soltar alguna palabra por ahí de más o accionamos de una manera incorrecta. Yo siempre he creído que qué bueno que no traemos pistolas, ¿verdad? Porque si no ya nos hubiéramos matado muchas veces. O que de ahí cuando a alguien se le atraviesa, ¿verdad? De, ¡ahora tú! Mira nada más. Ah, pastor, perdón, no lo había visto. La forma de reaccionar muchas veces es algo que no sabíamos que estaba en nosotros, pero ahí también se alojan dentro de nosotros ese tipo de pensamientos de maldad. Es en nuestra mente donde se desarrollan las más férreas batallas, en donde la principal encomienda de Satanás es depositar estos dardos incendiarios para que provoquen un gran incendio. Cuando leía esta parte de la escritura y hacía la reflexión sobre de qué tamaño puede ser un dardo, pues sabemos que un dardo no es un artefacto pequeño y diminuto, pero eficaz si es bien depositado, porque bien puede desarrollar un gran incendio. No ocupa más para desarrollar prender un bosque, un dardo incendiario. En Efesios 6:16 encontramos esta analogía. Él está en el contexto de la armadura de Dios y dice de esta manera: además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Estos dardos son pensamientos que dispara Satanás con el propósito de que éste se anide en nuestra mente, crezca, se fortalezca y llegue a formar una fortaleza, que no es sino un pensamiento o un razonamiento que se ha arraigado en nosotros, que nos impide o nos estorba
la comprensión y la obediencia a la Biblia. Pero de esto hablaremos más adelante. Solo quiero que sepa que este tipo de pensamientos pueden desarrollar ideas muy arraigadas en nosotros y que nos cuesta mucho trabajo quitar de nuestros pensamientos. Esta obra de Satanás es una forma eficaz de obrar. Él busca el terreno donde sus ideas puedan desarrollarse a fortalezas. Busca mentes distraídas o demasiado ocupadas, mentes que presenten la menor resistencia a un ataque sutil pero muy eficiente. Y déjenme ponerle un ejemplo. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en donde no podemos reunirnos de una manera física, tratamos de la mejor manera de entablar con algunos de ustedes o con algunos, en algunas iglesias, algunos hermanos pastores, una comunicación, ya sea vía telefónica o mensaje. Pero Satanás ha estado utilizando esta herramienta para hacer a algunos hermanos hacerlos sentir menos. Los hace sentir que no son parte de la iglesia, es decir, que no son parte del cuerpo de Cristo. Y he utilizado estas herramientas o estas estrategias sembrando este tipo de pensamientos. ¿Ya ves? Nadie te visita. Nadie te habla. El propósito es hacerlos sentir menos. El propósito es alejarlos o apartarlos. La verdad es que no podemos congregarnos, pero lo que él busca es que usted desista en la carrera de la fe, o yo desistamos en la carrera de la fe. Pero este no es en sí el ataque completo, porque después de que damos pie a este pensamiento, él envía posteriormente su segundo ataque. Y el segundo ataque viene cuando dice, mejor ya no vayas. Cuando reanuden las actividades, ya no vayas a la iglesia. Ellos son unos hipócritas. Dicen amarte, pero no te llaman. Nadie te quiere. Recuerde, él es un engañador y un mentiroso desde el principio. Y su artimaña está enfocada a que usted y yo desistamos de congregarnos. Su ataque es directo sobre nuestros pensamientos y de que nos apartemos de él. Quiere debilitarnos y por supuesto quiere destruirnos. Otra forma en la que Satanás opera mandando pensamientos es disfrazándose de ángel de luz. Hace parecer que cosas tuvieran apariencia de bueno, perdón por la redundancia, pero la verdad es que solo es una apariencia. Actualmente se ha desvirtuado o se ha distorsionado el propósito del Evangelio y la palabra de Dios en algunos lugares. Este tipo de ataques son efectivos. Congregaciones enteras pueden estar bajo el engaño de una falsa verdad, disfrazadas de un poco de Biblia y rellenos con mucha psicología y con bastante conocimiento humano. Para este tipo de ataques no fue necesario convencer a toda una congregación. Solo bastó ejercer demasiada influencia sobre el ministro para que una idea errónea se vuelva una verdad en la iglesia. Quizás usted haya escuchado algo parecido a esto. Es que debemos hacerlo así. ¿Pero por qué? Porque dijo el pastor. Sí, pero la Biblia dice otra cosa. Sí, pero el pastor tiene la revelación directa y no debemos contradecirlo. Verdades a medias también es otra de las herramientas o pensamientos que Satanás utiliza. Y como bien hemos visto, no necesita hacerlo en un lugar a toda una congregación, pero sí puede hacerlo sobre un ministro para que, convencido de que es una verdad, él lo aplique dentro de su iglesia. Debemos de tener cuidado.
todo lo que es verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y no hay nada arriba de ella. No hay nada que tenga más autoridad que la palabra de Dios. Todo debe de estar conforme a los parámetros bíblicos. La exhortación que hace el apóstol Pedro, ese llamado a que anhelemos nosotros, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y eso es lo que sigue siendo llamado, seguimos siendo llamados a desear la leche no adulterada. Algunas personas pueden creer que Satanás opera como en las películas de terror, que está al acecho de nosotros detrás de un cuarto o en un callejón oscuro, y que ahí de la nada saldrá para brincar sobre nosotros y hacernos correr. Entonces nosotros valientemente deberemos enfrentarlo cuerpo a cuerpo, utilizando unas verdades no bíblicas, como reprenderlo o atarlo para que no nos haga daño. La verdad es que no es así como opera Satanás. Él está al acecho, es verdad, pero él está tratando de introducir pensamientos que nos incitan a desobedecer la palabra de Dios, tratando de edificar barreras para que no aprendamos. Este tipo de barreras pueden ser barreras ideológicas, porque chocan con lo que pensamos, de tiempo, porque no tenemos tiempo para edificarnos, de emociones, porque estamos demasiado tristes y no podemos ir, de gustos, y un sinfín de formas que pueden levantar barreras para que no conozcamos la verdad, para que no nos edifiquemos. Siempre estará buscando la forma de tentarnos a desistir en nuestra edificación. Siempre tratará de que no nos involucremos lo demasiado. Entonces, si no logra hacernos desistir, si no logra que empecemos a edificarnos, que empezamos a asistir a la iglesia, busca sembrar pensamientos de que no debemos de ser tan radicales. No tienes que ir todos los domingos, dice. Tú también tienes que descansar. Ellos no tienen nada que hacer. Pero tú trabajaste toda la semana, mereces descansar. No vayas al discipulado. ¿Para qué quieres saber más? ¿Orar otra vez? Pero si ya oraste el mes pasado. Ese tipo de pensamientos son dardos que son enviados sobre nuestra mente para que nuestra edificación no crezca. Y muchos de ellos son muy efectivos. Detienen el crecimiento espiritual. Otras veces, su ataque va directo para hacernos dudar de lo que dice la palabra de Dios, para que desechemos una sana enseñanza. Dardos como: no debes creerlo todo. ¿Someterte tú a tu esposa? ¿A tu esposo, perdón? ¿Cómo crees? La Biblia es muy religiosa. ¿Qué tiene de malo que tú lo hagas? Todos lo hacen. Hasta el pastor lo hace. ¿Por qué tú no podrías hacerlo? Estas y muchas otras estrategias son las artimañas que utiliza Satanás para bombardear la mente de los creyentes, con la única finalidad de apagarlos, apartarlos o destruir sus vidas. Y ese es el verdadero ataque. Entonces, ¿qué papel juega la mente en todo esto? ¿Por qué decimos que la mente es el campo de batalla? Porque es ahí precisamente en donde se realiza la verdadera batalla. Leamos nuevamente. Segunda de Corintios 10:4 dice de esta forma:
Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Analicemos un poco esta cita. Usando armas poderosas, de las cuales hablaremos en otro tema. Usando estas armas, deberemos derribar las fortalezas, destruir argumentos y los obstáculos de arrogancia, así como capturar los pensamientos rebeldes para enseñarnos a obedecer a Cristo. En cada una de estas descripciones que acabo de realizar, encontramos una seria oposición a conocer de Dios y por ende a obedecerlo. Cada uno de estos obstáculos se desarrolla en nuestra mente. Estos pensamientos o argumentos se han desarrollado sembrados por Satanás con el propósito de presentar resistencia al conocimiento de la palabra de Dios. Ante estas circunstancias no podemos sucumbir ante nuestros propios pensamientos o lo que escuchamos de alguien. Debemos de someter todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y a la palabra de Dios. Porque menciona la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De tal forma que para usted y para mí no existe una autoridad más grande que la palabra de Dios. En ella es a donde debemos someternos. Y bien podemos realizar una breve autorreflexión, ¿Cuántas batallas que he librado en mi mente? ¿Cuántas he perdido? ¿Cuántas de esas batallas que ha sembrado Satanás un pensamiento, yo le he dado cabida? ¿He permitido que ese tipo de pensamientos gobierne mis actitudes? ¿Me he visto ofendiendo a Dios por este tipo de comportamientos? Y pongamos un ejemplo simple. El domingo por la mañana usted alegremente se prepara para ir a la iglesia, se levanta muy temprano, está desayunando y en ese preciso momento tiene una diferencia con su esposo. Es algo sin importancia, pero se vuelve una discusión más seria. Entonces, alguno de los dos tiene la brillante idea de mejor no asistir a la iglesia. A simple vista parece no tener mucha importancia. Sin embargo, sí la tiene. Han perdido una batalla en la mente. El enemigo ha sembrado el propósito de que no se edifiquen como familia. La consecuencia de esta decisión no solo afecta a ambos, también afecta a los niños que estaban listos para asistir a la escuela dominical. Este tipo de batallas se pueden estar librando todos los domingos. Como esposas, como esposos, como familias, podemos perder momentos para edificar nuestras vidas, ya sea como asistir a la iglesia o pasar un buen tiempo en familia. Pero también pueden existir derrotas más graves. Satanás, como les he mencionado, siembra pensamientos de odio, de deseo, de rencor, de orgullo, de resentimiento, de adulterio, de asesinato, de maldad. Siembra el engaño, porque ha sido engañador desde siempre. Y uno de los mayores engaños que puede aplicar sobre nuestra mente es que podemos pecar deliberadamente y que no seremos descubiertos. Como aquel encargado que decide tomar dinero del cajón de su empleador, engañado por Satanás, haciéndole creer que nunca será descubierto. O aquel esposo
al cual le tienta a cometer un adulterio, haciéndole creer que nadie notará su falta o que no habrá consecuencias de sus actos, que nunca será descubierto. Sin embargo, la realidad de ambas condiciones, la de robar y la de adulterar, en algún momento saldrán a la luz. Y por supuesto que tendrán consecuencias. Algunas pueden ser muy graves. La cárcel, la pérdida del empleo, la pérdida de un matrimonio, el daño a su esposa o sus hijos. Personas destruidas, relaciones rotas, personas encarceladas solo porque dieron rienda suelta a un pensamiento. No existió ningún obstáculo que detuviera este pensamiento para que se volviera realidad. La batalla que debemos de librar en nuestra mente es precisamente detener esos pensamientos, de forma que podamos hacer frente a los embates de esas ideas, sometiendo todo pensamiento a la palabra de Dios. Si Satanás, nuestro enemigo, encuentra una débil oposición o nula oposición, entonces tendrá una gran posibilidad de ganar la batalla. Entre más desarrollado esté el conocimiento de la palabra de Dios y más exista la disposición y el deseo de someterse a ella, será más difícil que prosperen los pensamientos de maldad en nosotros. Primeramente sabremos que lo que acabemos de pensar contraviene la instrucción de la palabra de Dios. Y dos, sabemos cómo responder, es decir, podemos hacer frente a ese pensamiento de tal forma que podemos derrotarlo y ya no tendrá un campo fértil para desarrollarse. Al igual que en una escena donde un bando enemigo es sorprendido, de manera que queda al descubierto su plan de ataque, de la misma forma debemos actuar nosotros. Cuando descubrimos que los dardos son enviados sobre nuestra mente, debemos reducir la efectividad de ellos, minimizando el engaño y exhibiendo sus malévolas intenciones. Para llevar a cabo esta tarea, es de suma importancia saber lo que dice la palabra de Dios. Volvamos al ejemplo de la familia que estaba preparada para ir a la iglesia. Si en algún momento descubrimos que estamos sucumbiendo ante la tentación de hacer de una diferencia una guerra, debemos actuar sofocando el conflicto, de manera en que podemos guardar silencio y esperar el momento oportuno para abordar ese tema. No digo que debemos omitirlo, no digo que debemos ignorarlo porque quizás es algo que debe atenderse, pero yo digo que bien se puede postergar esto para cuando se regresen del servicio. No es casualidad que se presenten estas diferencias cuando estamos dispuestos a edificarnos espiritualmente. Debemos recordar que Dios ha creado medios para edificarnos nuestras vidas y la iglesia es una de ellas. Recuerde la exhortación que hace el apóstol Pablo a la iglesia de los Hebreos, en donde dice, Hebreos 10:25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Conocer la palabra de Dios nos permite presentar una férrea defensa. Entonces, ¿cómo debería presentar su defensa el hombre que está sucumbiendo ante el adulterio? En Proverbios 5:1 encontramos una muy buena instrucción. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Pues los labios de la mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Pero al final ella resultará ser tan amarga como el veneno y tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descenderán a la muerte y sus pasos conducen derecho a la tumba. Pues a ella le interesa en absoluto el camino de la vida,
va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme, nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. La palabra de Dios es rica en instrucción, abarca todos los temas y para cada dardo tiene una respuesta. Como le mencionaba en un principio, el terreno juega un papel sumamente importante en una batalla. Puede determinar una victoria o una derrota. Entonces, si usted y yo queremos salir victoriosos, debemos preparar el terreno de forma que sea totalmente favorable para nosotros. ¿En dónde cree que Satanás puede tener más éxito? En una persona que pobremente conoce la palabra de Dios, que difícilmente ora, que no tiene una comunión personal con Él, en contraparte con alguien que conoce la Escritura, practica la oración y mantiene una relación de intimidad con Dios. Ambos podrán sufrir el mismo ataque. La diferencia será cuántos obstáculos encontrará Satanás en una mente renovada de un creyente y con qué facilidad podrá penetrar la mente de alguien que no conoce de Dios o que difícilmente le obedece. Quiero cerrar de esta manera. Escribe el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensad, dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Esta es una invitación a mantenernos en lo correcto, a obrar de una manera correcta, a resistir los embates de Satanás. Entonces él huirá. Descubrir la forma en la que opera Satanás, descubrir las artimañas que utilizas, es la mejor ventaja para ganar esta batalla en nuestra mente. Una fe fortalecida, una vida en obediencia a Cristo, es sin duda la mejor forma de prevenir y de descubrir los pensamientos de maldad. Cuenta una historia que una de las armas predilectas de Satanás es crear el desaliento entre nosotros, de manera que nos desanimemos y abandonemos. Se cuenta que una vez Satanás quiso retirarse de su diabólico quehacer y puso en venta todas sus armas. El día señalado fueron exhibidas todas sus herramientas con el precio de cada una de ellas. Una de ellas tenía un precio mucho más alto que los demás. Le preguntaron por qué y él respondió: porque era la cuña del desaliento. ¿Pero por qué es tan elevado el precio? Porque es la herramienta más útil y más eficaz que tengo, dice. Mediante ella penetro la mente del hombre y una vez dentro puedo hacer mi obra. Es decir, puedo abrir la puerta que entren, puedo operar con libertad. Muchos no creen que esa arma me pertenece a mí. Según este cuento, nadie compró esta herramienta que tenía Satanás por el elevado precio que tenía. Así que Satanás sigue utilizándola. Y la utiliza
de esta forma. Está decidido y empeñado en hacer que todas aquellas personas que dedicadamente sirven al Señor desmayen y desfallezcan. Puede tomar al más dedicado de los cristianos, ese que ha recibido a Cristo en su vida y que trata con todo empeño en servirle y meterle un desaliento. Trata de utilizarle por completo. Puede ser un maestro de la escuela dominical que no ve los resultados y que se desanima. Un nuevo creyente que ve fallos y debilidades de los demás cristianos y se desmoraliza. Todo buen creyente que lucha y se esfuerza por la causa de Cristo puede desalentarse. Satanás puede meter el desaliento dentro de él y abrir la puerta para que entre el resto de su equipo. Él puede romper la vida del mejor con la cuña del desaliento. Por esto, todo creyente debe de ser capaz de vencer el desaliento, la crítica, el rechazo, la ingratitud, o de lo contrario, el diablo se aprovechará de estas circunstancias. Es mi deseo que podamos comprender que estamos librando una batalla día con día. Que entendamos que Satanás no va a cejar su ataque sobre nosotros y que nuestra mente es el área donde él dirige todos estos ataques. Como bien le decía, una mente renovada, una mente convertida, es un campo de batalla difícil para él. Quizá podamos tener algunas derrotas, no lo dudo, pero no serán tan efectivos sus ataques. No tendrán la fuerza para desarrollarse en una fortaleza. Reconoceremos que hemos fallado y podremos poner enmienda en nuestro error. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana que nos permites estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú a cada condición nos das una salida, una oportunidad, Señor, de poder enfrentar todos los embates que vivimos en el día a día. Padre, haz que nuestra mente renovada pueda resistir y discernir, Señor, cuando los dardos del enemigo vienen a nuestra mente con el único propósito de destruirnos. Te agradecemos infinitamente, Señor, por tu palabra de esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en todo. Guarda la vida de mis hermanos. Oro, Señor, por la vida de todos mis hermanos que están padeciendo COVID. Te ruego, Dios, que tú les puedas sanar. También te pido, Señor, por nuestros hermanos pastores. Pongo en tus manos sus vidas. Te ruego, Señor, que les fortalezcas y que les guardes, Señor. Que proveas lo necesario. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Dios permita que nos podamos volver a reunir pronto. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente domingo. Nos vemos pronto. El Cordero de Dios, inmolado, el que quita el pecado del mundo, a ti sea la gloria, Señor. Aquel que en el trono está y al Cordero sea honor, gloria y poder. Amén. La novia y el Espíritu dicen ven ya al agua viva al Hijo que resucitó. ¿Quién era es y ha de venir? Que toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. ¿Quién era es y ha de venir? Que toda lengua y
aquel que en el trono está y al Cordero, sea honor, gloria y poder. Amén. La novia del Espíritu dicen venga, alaba viva al Hijo que resucitó. Quien era este ha de venir, que toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. Quien era este ha de venir, que toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. Quien era este ha de venir, que toda lengua y nación levanten hoy su voz al Santo Dios. Quien era este ha de venir, que toda